se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de este tema particular, validación de vida útil en productos lácteos. Obviamente es un tema bastante amplio y extenso, con lo cual vamos a ver conceptos generales sin seguramente profundizar absolutamente en todos los aspectos. Pero creo que con esto se pueden llevar una idea acerca de esta problemática y cómo encararla eventualmente en la actividad profesional de cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a ir entonces viendo algunos aspectos fundamentales. Cuando hablamos de validar la vida útil de un producto o cuando hablamos de la vida útil de un producto, tenemos que saber que hay alteraciones y tenemos que hablar primero de cuáles son esas alteraciones, por qué se producen, cómo se producen, porque evidentemente la vida útil de un alimento está condicionada por algún tipo de alteración, como vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. ¿Cómo se define entonces la alteración de los alimentos? Deterioro, un proceso de cambio que hace que un producto sea indeseable o inaceptable para el consumo. Hay que aclarar acá, en primer lugar, que el deterioro de un alimento no tiene una correlación directa con la inocuidad del alimento. El alimento, por supuesto, en primer lugar debe de ser inocuo, no debe ser vehículo de ningún agente patógeno. Ahora bien, cuando el alimento se deteriora en general, esto se debe a la acción de otros microorganismos que son precisamente agentes de deterioro, pero que no afectan la inocuidad del producto. Por supuesto que frente a un producto alterado por cualquier razón que se produzca la alteración, obviamente no lo debemos consumir. Muy bien. En realidad la alteración es un fenómeno bastante complejo desde el punto de vista ecológico. Hoy estudiamos los alimentos como un verdadero sistema ecológico, de hecho lo es, porque su constitución tiene que ver con el origen a partir de productos del animal o bien del vegetal, pero biológicos en sí, y por lo tanto el alimento se lo estudia como un verdadero ecosistema, a donde distintos factores propios o externos del alimento pueden condicionar lo que sucede en ese alimento. Muy bien, entonces, en este fenómeno finalmente tiene que ver con actividad bioquímica, procesos químicos microbianos, que dominarán según los determinantes de ese sistema, es decir, según el pH, según la humedad, según cómo se envasa el alimento, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos factores van a ir condicionando qué tipo de alteración, si es que realmente la hay, se produce en cada alimento en particular. Ningún producto alimenticio puede mantener su calidad original u óptima indefinidamente. Esto es una realidad. Los alimentos pueden tener mayor o menor vida útil, pero nunca van a estar en condiciones óptimas de consumo en forma indefinida. Siempre va a haber una vida útil. Y esa vida útil va a depender del tipo de alimento, del tratamiento que recibe. Voy a ver si puedo utilizar el puntero para marcar algunos puntos. Muy bien. Hablamos entonces de mantener la vida útil durante un determinado tiempo y que nunca va a ser en forma indefinida, dependiendo del tipo de alimento. Los productos frescos, acá tienen infinidad de productos frescos, obviamente tienen una vida útil corta, que habitualmente podemos medir en días, a lo sumo en algunas semanas. Alimentos envasados, como pueden ser los lácteos, dependiendo del tratamiento que reciban, su vida útil puede ser de una semana, 10 días en un producto pasteurizado, o puede ser de 6 meses en un producto con tratamiento para larga vida. Por último, aquellos alimentos que suelen tener el mayor tiempo de vida útil han recibido un tratamiento, lo que llamamos un tratamiento de esterilización comercial o industrial, a donde prácticamente, sin llegar a ser una esterilización absoluta, eliminamos la gran mayoría de los microorganismos y el producto va a tener una vida útil que vamos a medir en años habitualmente. Muy bien.
Durante el almacenamiento es inevitable que se produzca algún deterioro. Ese deterioro puede ocurrir en el alimento propiamente, por acción de enzimas, de crecimiento microbiano, o desde el exterior por contaminación del producto. Cualquiera de estas alteraciones lo van a hacer inaceptables para el consumidor. Entonces, el tiempo durante el cual permanece estable un alimento conservando su calidad, sus propiedades, es lo que denominamos la vida útil, o shelf life, como lo denominan en idioma inglés. Muy bien. ¿Qué tiene que ocurrir durante la vida útil para que el alimento sea apto para consumo? En primer lugar, la inocuidad. Recordemos que siempre es la primera premisa que tenemos presente. El alimento tiene que ser seguro, seguro desde el punto de vista de la inocuidad. No tiene que haber ningún agente que pueda afectar nuestra salud. Por lo tanto, durante la vida útil, esta propiedad se tiene que mantener. Cumplir con los aportes nutricionales. Bueno, esa es la función primaria del alimento, es decir, aportarnos los nutrientes que necesitamos para una vida saludable. Por lo tanto, el deterioro de un alimento también puede deberse a la disminución de sus propiedades nutricionales. Hay, por ejemplo, algunas vitaminas, ¿no?, que pierden su actividad biológica a lo largo del periodo de vida útil del producto. Mantener las características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas propias. Esto es también obvio, por supuesto. El alimento tiene que ser atractivo, agradable, tiene que ser sano, inocuo, y tiene que aportarnos los nutrientes que necesitamos para una vida saludable. Muy bien. ¿Cómo se manifiesta el deterioro de los alimentos? Bueno, de distinta manera. Es fácil apreciarlo cuando es algo importante, como tienen y se muestra en la foto, ¿no es cierto? Estamos viendo un producto que podría ser un producto a larga vida o una bebida pasteurizada, ¿no?, a donde el envase se ha hinchado significativamente. Algo está pasando en ese producto que lo ha alterado. La alteración puede ser visual, cambia color, formación de limosidad sobre la superficie, ejemplo en una carne, crecimiento microbiano en la superficie, contaminación por hongos, algo que sucede con cierta frecuencia, pérdida de textura por acción enzimática en el seno del producto, esto suele pasar en quesos madurados, alteraciones en el envase, como muestra la foto, hinchado. En realidad la alteración no es en el envase, sino en el contenido que va a afectar el envase. Y por supuesto hay alteraciones que simplemente son organolépticas, cambio de aroma, cambio de sabor, etcétera, etcétera. Es decir, la manifestación finalmente del deterioro puede ser, como marcamos acá, diversa, y los mecanismos por los cuales se produce el deterioro tienen que ver con acciones de los microorganismos, y en general este es el factor más importante, cambios químicos y o físicos. Dentro de esto también incluimos cambios, por ejemplo, enzimáticos. Pero particularmente en aquellos alimentos, sobre todo los que no tienen un tratamiento de estabilización que le dé una larga vida, la alteración va a aparecer por crecimiento microbiano. Obviamente esto se da también en los productos lácteos, como vamos a ir viendo. Entonces, en productos microbiológicamente estables, ¿y cuáles son los microorganismos estables, los alimentos o los productos microbiológicamente estables? Bueno, aquellos que recibieron esterilización comercial, como vimos antes, pueden tener vida útil de varios años. Y también los alimentos secos. ¿Por qué los alimentos secos? Bueno, porque en los alimentos secos la actividad acuosa es muy baja y los microorganismos no se pueden reproducir. En ese caso, los cambios químicos, bioquímicos, son los que generalmente alteran esos productos. Las alteraciones no microbiológicas que ocurren con mayor frecuencia tienen que ver con estas tres cuestiones. Por un lado, la rancidez, lo cual depende del nivel de oxígeno presente en el alimento, ¿no? Recuerden que son
reacciones autocatalíticas sobre los lípidos. A su vez, esto está influenciado por la temperatura a la cual se almacena el producto, por la presencia de luz o bien de trazas de algunos metales que actúan como catalizador para este tipo de reacciones. Obviamente que la ranciidez es una alteración que va a generar cambios organolépticos en el producto, haciéndolo inaceptable para el consumo. Puede haber cambio de color, sea blanqueo o pardeamiento. En el caso de los productos lácteos, puede aparecer el pardeamiento. ¿Por qué? Bueno, porque los alimentos lácteos tienen lactosa, un hidrato de carbono, y también tienen proteínas, lo cual significa que actuando como sustrato para la reacción de Maillard, pueden generar las reacciones típicas del pardeamiento no enzimático, sobre todo dependiendo de las condiciones de humedad, de pH, de temperatura. Cambios en la textura por acción de las enzimas, y esto se da con mayor frecuencia en productos madurados, como pueden ser los quesos de mediana o larga maduración, donde si hay presente algunas enzimas que son indeseables, pueden actuar sobre las proteínas, directamente sobre la caseína, haciendo que el producto pierda la característica de textura propias que debería de tener. Muy bien, veamos qué factores de tipo microbiológico van a afectar la vida útil. Si un alimento no recibe un tratamiento de esterilización comercial, para recordar y aclarar un poco este punto, la esterilización comercial es un tratamiento que tiene un valor de F0 igual a 3. ¿Qué significa esto? Que el tratamiento es mínimamente de 3 minutos a 121 grados centígrados. ¿Por qué ese tratamiento? Bueno, porque ese tratamiento es lo que llamamos cocción botulínica, es decir, ese tratamiento es suficiente para reducir en 12 valores decimales la carga de esporas de Clostridium botulinum, que por supuesto es el patógeno esporulado más termorresistente que conocemos. Obviamente hay otros microorganismos que son más resistentes que Clostridium botulinum, pero por suerte no son patógenos. Entonces, cualquier alimento tratado por este procedimiento de esterilización comercial mínimamente tiene que haber sido tratado durante 3 minutos a 121 grados centígrados. Con eso nos aseguramos la inocuidad en cuanto a eliminar el riesgo de Clostridium botulinum, es decir, de botulismo para quienes consuman pues, ese producto. Entonces, si un alimento no recibió mínimamente este tratamiento, obviamente va a contener microorganismos que pueden crecer y alterarlos. Si pensamos en una leche pasteurizada, el tratamiento de pasteurización reduce la carga microbiana en 2 o 4 valores decimales como máximo, pero siempre quedan microorganismos residuales. Y posteriormente a ese tratamiento, si no se envasa rápidamente, si no se enfría inmediatamente, hay riesgo de que se recontamine o bien que esos microorganismos que sobreviven al pasteurizado comiencen a multiplicarse y condicionan o limitan la vida útil. Cada alimento tendrá su flora de alteración característica. ¿Y esto de qué depende? Bueno, de la formulación, cuáles son los constituyentes, qué proceso tecnológico de estabilización recibió y cuáles son las condiciones de almacenaje. Dependiendo de esto, va a ser la microflora que quede en el producto o que aparezca en el producto posteriormente al procesado por contaminación y se convierta en microflora de alteración. El crecimiento de los microorganismos en el alimento, porque para que el alimento se deteriore, esa carga microbiana residual o contaminante tiene que poder multiplicarse. Y esto va a depender de distintos factores propios del alimento o bien del entorno. ¿Cuáles son esos factores que condicionan el crecimiento microbiano? Acá los dividimos en dos grandes grupos. Hay un tercero que vamos a ver después. Los factores intrínsecos son los factores propios del alimento, aquellas características propias.
ejemplo, los nutrientes que provee. Es decir, no todos los microorganismos tienen los mismos requerimientos nutricionales. Entonces, según la composición del alimento, puede predominar uno u otro tipo de microorganismo en ese alimento. Sabemos que en general los microorganismos no tienen grandes requerimientos nutricionales, salvo algunos patógenos que están adaptados a nuestro organismo y entonces sí son más exigentes nutricionalmente, pero en general los microorganismos tienen gran actividad metabólica y pueden crecer con pocos nutrientes. El pH, en particular, es un factor muy importante para condicionar el crecimiento microbiano. Sabemos que por debajo de un pH de 4, ya gran parte de los microorganismos no se van a poder multiplicar. Esto no quiere decir que no sobrevivan. Van a seguir estando viables en el alimento, pero no se pueden multiplicar. Y si bajamos de 4,5, entre 4 y 4,5, en general decimos que el alimento es seguro porque prácticamente la mayoría de los patógenos no se pueden multiplicar. Muy bien, la actividad acuosa, es decir, el agua disponible para los microorganismos, que no es exactamente la humedad. Este también es un factor muy importante que condiciona el crecimiento microbiano. Cuanto más baja la actividad acuosa, menor posibilidad de crecimiento microbiano. El potencial redox o potencial de óxido-reducción, este es un parámetro bastante variable en los alimentos, tiene que ver con la relación con el oxígeno de ese alimento. En general es difícil de medir, en fin, nos complica un poquito saber cuál es el verdadero valor del potencial redox. Pero ese potencial redox puede hacer que predominen microorganismos aerobios o bien que predominen microorganismos anaerobios. La presencia de antimicrobianos, que suelen o bien venir con las materias primas alimenticias o en ciertos alimentos se permite el uso de antimicrobianos, sobre todo para controlar el desarrollo de hongos y levaduras. La estructura biológica del alimento es también un factor que condiciona el crecimiento. El ejemplo típico sería el de una fruta, donde la cáscara protege el interior de esa fruta, que es absolutamente estéril, dado que ahí se almacenan los nutrientes para que las semillas en su momento puedan germinar y convertirse en una nueva planta. Luego tenemos factores extrínsecos, aquellos que tienen que ver con el entorno del alimento. La temperatura a la cual lo conservamos, la humedad relativa, si es que puede intercambiar humedad con el ambiente, dependiendo del tipo de envasado que tenga ese producto, la atmósfera o gases, si está en contacto con el aire, si lo envasamos al vacío sacando el oxígeno o en una atmósfera modificada para expulsar el oxígeno, obviamente estamos creando un ambiente anaerobio y seguramente van a poder crecer a lo largo del tiempo microorganismos anaerobios. Presencia de actividades de otros microorganismos, obviamente el alimento en general es un ecosistema con toda su complejidad donde no vamos a encontrar un solo microorganismo presente, sino que seguramente vamos a encontrar una verdadera comunidad microbiana. El tercer grupo de factores es lo que tiene que ver con el procesado, que va a condicionar la presencia de microorganismos o su crecimiento. Con el procesamiento, con la ingeniería, a través de la ingeniería de los alimentos, lo que hacemos es transformar esas materias primas, por lo general perecederas, en alimentos que van a ser obviamente estables en el tiempo, manteniendo sus características propias, nutricionales, etcétera, etcétera, como vimos anteriormente. Entonces, ¿de qué va a depender? De una serie de factores tecnológicos, el tratamiento térmico, si es una pasteurización, si tiene un tratamiento ultra alta temperatura, etcétera, etcétera. La aplicación de frío, aplicamos frío para controlar el desarrollo microbiano, pero si aplicamos frío por mucho tiempo, corremos riesgo de que crezcan microorganismos adaptados a multiplicarse a baja temperatura, o ciclotrófos. El agregado de sustancias químicas, en este caso, si agregamos sal, agregamos azúcar, lo que estamos haciendo
es disminuir la actividad acuosa. Ejemplo, un dulce de leche es un alimento estable. ¿Por qué? Bueno, porque el alto contenido de azúcar que lleva hace que su actividad acuosa sea muy baja. La deshidratación tiene un efecto similar. En lugar de agregar solutos osmóticamente activos, lo que hacemos es sacar agua. Entonces, una leche concentrada o evaporada va a ser más estable que una leche fluida. Y una leche en polvo va a ser más estable que cualquiera de las anteriores. ¿Por qué? Porque le sacamos agua y disminuye la actividad acuosa. Con lo cual los microorganismos ya no pueden multiplicarse. Pero siempre tenemos que tener en claro que esto no significa que los microorganismos mueren y desaparecen. Simplemente no se pueden reproducir. Por lo tanto, si yo rehidrato esa leche en polvo y la dejo a una temperatura adecuada, esos microorganismos que estaban en la leche comienzan a reproducirse. Bueno, el curado también es un proceso tecnológico aplicado fundamentalmente a los productos cárnicos, un proceso más complejo donde también intervienen microorganismos en un proceso de fermentación, pero además se agregan sales de curado, puede ser sal simplemente, pueden ser nitratos y nitritos, en particular en aquellos, digamos, aquellos países donde la reglamentación lo permite, no en todos los países está permitido. Esa combinación de nitratos y nitritos va, por un lado, a mantener el color propio de la carne, a interactuar con la hemoglobina. Por otro lado, va a ser un importante inhibidor de la germinación de esporas de Clostridium botulinum. Por eso se sigue permitiendo en algunos países el uso de nitratos y nitritos en los alimentos cárnicos. La fermentación, que tanto utilizamos en la industria láctea, tanto para obtener yogur, leche fermentadas, quesos de distinto tipo, es un proceso de preservación de los alimentos. La microflora láctica que utilizamos ocupa ese sistema ecológico impidiendo el desarrollo de otros microorganismos. Disminuye el pH, etcétera, etcétera. Por último, la irradiación es un tratamiento aplicado para disminuir la carga microbiana. Podríamos aproximadamente asemejarlo a la pasteurización en cuanto al efecto que tiene sobre células vegetativas y no sobre esporas, que es un interesante tratamiento, sobre todo para aquellos alimentos a donde no podemos aplicar otro tratamiento de estabilización. Por ejemplo, las especias. Muy bien. Entonces, los factores que limitan el crecimiento microbiano, resumiendo esta última parte, tienen que ver con factores intrínsecos propios del alimento, extrínsecos que tienen que ver con lo que rodea a ese alimento y, en tercer lugar, los factores tecnológicos, que por supuesto son los que nos van a permitir preservar los alimentos. Hablemos un poquito de los microorganismos que causan deterioro. Estos microorganismos, su presencia está condicionada por distintos factores, los que tienen que ver con el proceso, y en general hay una relación directa entre la intensidad del procesado y la vida útil del alimento. Los alimentos que tienen menos procesados, su vida útil va a ser menor. Si yo tengo una leche cruda, la puedo refrigerar, pero va a tener una vida útil muy cortita. ¿Por qué? Bueno, porque inevitablemente los microorganismos van a crecer a pesar de la temperatura. Si yo aplico procesos tecnológicos con los fines de preservar el alimento de mayor intensidad, probablemente logre mayor vida útil. Si vuelvo al ejemplo de la leche, en lugar de ser una leche fresca, le aplico un tratamiento de ultra alta temperatura, voy a obtener un producto que envasado adecuadamente va a ser estable durante 6 meses a temperatura ambiente. Bueno, las condiciones de almacenaje también tienen que ver con la vida útil. Si yo congelo un alimento, estoy obviamente extendiendo su vida útil, porque aún un alimento crudo lo puedo congelar y preservarlo por algún tiempo. Si son alimentos procesados, hablamos de 6 a 24 meses de vida útil. Esto depende y varía según el tipo de alimento, ¿no es cierto? Estamos hablando de valores generales. En la industria láctea también usamos el congelado, por supuesto. Hay algunos alimentos lácteos que los podemos preservar por congelamiento. Esto, bueno, la manteca, por ejemplo, los quesos
¿sí? Podemos congelarlos y mantenerlos varios meses en esa condición. Si refrigeramos solamente, en general la refrigeración comercial habla de temperaturas por debajo de 8 grados centígrados, vamos a tener productos que puedan tener vida útil de semanas. También depende, por supuesto, del tratamiento que recibió. Se refrigeran aquellos alimentos que han recibido un tratamiento no muy intenso. Hablamos de la leche, una pasteurización. Luego los alimentos que se conservan a temperatura ambiente, donde la vida útil se puede extender. Se puede extender mucho. Si hablamos de una leche en polvo, va a estar entre 6 meses y un año, dependiendo también del contenido de grasa que tenga esa leche en polvo. Si hablamos de un queso de larga maduración, el producto puede tener una maduración de hasta 2 años de maduración y luego se puede extender su vida útil otro año más. Así que estos valores son simplemente aproximaciones para tener en cuenta en los distintos alimentos. Aquí quiero mostrarles algunos ejemplos de microorganismos responsables, ¿sí?, de deterioro habitualmente en distintos alimentos. ¿Cuáles son sus requerimientos mínimos para crecer? Es decir, en qué condiciones pueden crecer en un alimento. Pseudomonas es una familia de microorganismos, Pseudomonaceae. El género Pseudomonas tiene varias especies y muchas de ellas son agentes de deterioro en los alimentos. Por eso lo mencionamos. pH mínimo no es un microorganismo resistente a pH bajos, por debajo de 5 ya se controla su crecimiento. Lo mismo pasa con la actividad acuosa, por debajo de 0,96, 97 ya no van a crecer, pero sí tiene una característica importante que es esta, la que tiene que ver con la temperatura de crecimiento. Estos microorganismos, al menos algunas especies, son capaces de crecer a partir de los 0 grados centígrados. De hecho, muchos de ellos los encuadramos como microorganismos ciclotrófos, ¿sí? Es decir, capaces de crecer a partir de los 0 grados centígrados, en general a partir de 3, 4 grados centígrados es donde realmente comienzan a crecer, dependiendo del tiempo que se conserva esa temperatura, será el daño que puedan causar en ese alimento. En la industria láctea son muy importantes en relación a la leche cruda, dado que estos microorganismos pueden llegar fácilmente a la leche y alterarla al cabo de un tiempo. Las bacterias lácticas también son agentes de deterioro, a pesar de que nosotros las utilizamos como flora fermentativa en la elaboración de productos lácteos. Sin embargo, en otros alimentos puede ser flora de deterioro. Hablo de alimentos, por ejemplo, carnes envasadas al vacío, donde la falta de oxígeno permite que estos microorganismos puedan crecer y por acidificación deterioren ese alimento. También bacterias lácticas son agentes de deterioro, por ejemplo, en las cervezas. Obviamente, las bacterias lácticas son ácido resistentes. Hasta un pH de 3,5 puede multiplicarse sin mayor problema. Tienen mayor resistencia a baja actividad acuosa y pueden crecer a partir de los 4 grados. En general, no son verdaderos ciclotrófos como las pseudomonas, pero algunas de ellas se adaptan a crecer a baja temperatura. Por último, las levaduras y los hongos. Estos dos microorganismos son, o bueno, grupos de microorganismos, porque hay muchos géneros y especies, son los que más problemas de deterioro nos traen. Hongos y levaduras colonizan todo ambiente y por lo tanto pueden llegar fácilmente a los alimentos. Además, tienen características muy particulares, en el sentido de que pueden crecer desde pH muy bajos a actividades acuosas muy bajas y a temperaturas muy bajas, razón por la cual van a ser un factor de deterioro en la mayoría de los alimentos. Muy bien. Para evaluar la vida útil podemos utilizar distintas estrategias. Ahora vamos a entrar un poquito en este tema. Utilizamos los ensayos microbiológicos, que en realidad va mucho más allá de establecer la vida útil, ¿no es cierto? Utilizamos los
análisis microbiológico para garantizar la seguridad. Hablo de seguridad en el sentido de inocuidad de los alimentos, ausencia de microorganismos patógenos. Utilizamos los ensayos microbiológicos para validar, como lo hacemos si queremos validar la vida útil, o validar cualquier etapa en un proceso, sobre todo cuando estamos implementando un plan de análisis de riesgos y análisis de riesgos y puntos críticos de control, a donde tenemos que validar cada etapa del proceso que nos garantice la eliminación de algún peligro. También podemos verificar, que no es lo mismo que validar, cuando validamos estamos demostrando que determinado procedimiento es realmente efectivo. En la verificación lo que hacemos es verificar si ese producto en tal caso cumple con determinadas especificaciones. Con ensayos microbiológicos vamos a saber si un proceso, un alimento cumple con las buenas prácticas de manufactura o higiénicas en general. Podemos también validar los procedimientos operativos estandarizados de limpieza y desinfección. Podemos evaluar la idoneidad de un ingrediente, un alimento para un propósito determinado y, como marcamos al final, establecer o validar la vida útil de los alimentos. Muy bien, aquí algunos ejemplos de alteraciones, o mejor dicho, de microorganismos que participan de alteración en los alimentos lácteos. Arriba tienen productos lácteos, manteca, quesos, yogures, a donde vamos a encontrar una gran cantidad de géneros y especies de levaduras, como los Saccharomyces, y de hongos, como los Penicillium, los Mucor, Klebsiella, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay muchísimos géneros y especies que actúan como agentes de deterioro. Por otro lado, las bacterias, a donde vamos a encontrar distintos grupos de bacterias según el tipo de producto. Si hablamos de leche cruda, estreptococos, distintas especies, las pseudomonas, microorganismos que aparecen muy fácilmente en leche cruda, estafilococos, que pueden aparecer a partir de los animales que eventualmente pueden padecer mastitis, micrococos, especies de cocos gram positivos que forman parte de la microflora propia de la leche. Leche, ya si hablamos de leche pasteurizada, comienzan a aparecer esporulados, sobre todo el género Bacillus, que luego se convierten en agentes de deterioro. Streptococcus uberis agalactiae, que suelen ser responsables de mastitis, cuando hay animales infectados en el rodeo. Si hablamos de crema, aparecen bacilos gram negativos, con un comportamiento similar a los de al comportamiento de pseudomonas. En manteca, otros alimentos lácteos para untar, como pueden ser quesos untables, tipo queso crema o de baja grasa, donde aparecen pseudomonas como agentes de deterioro. Acá, otros productos lácteos sucede lo mismo con las pseudomonas. Y en el caso de los quesos, sobre todo quesos de semiduros o duros, a donde pueden aparecer como agentes de deterioros esporulados anaerobios, como Clostridium butyricum, Tirobutyricum, etcétera, etcétera, causando uno de los defectos que suelen aparecer en estos productos, que es la fermentación butírica o fermentación tardía en quesos de larga maduración. Principales microorganismos y enzimas responsables de la alteración. Recuerden que la alteración se puede ver al crecimiento microbiano y también a la presencia de enzimas que muchas veces pueden tener como origen los propios microorganismos o bien la leche. Entonces, si hablamos de leche y productos lácteos, podemos encontrar enzimas nativas. ¿Qué son las enzimas nativas? Las enzimas nativas son aquellas que naturalmente se encuentran en la leche. Una de ellas es la lipoproteinlipasa, esta enzima que hidroliza los triglicéridos de la grasa
que en condiciones normales en la leche no actúa porque la grasa de la leche está envuelta por una membrana, la membrana de glóbulos rojos, con lo cual la enzima no tiene acceso a los triglicéridos. Cuando se rompe esa membrana, se liberan los triglicéridos y la enzima puede actuar. Esta enzima es termolábil, con lo cual simplemente la pasteurización va a eliminar esta enzima y no va a quedar actividad residual. En leche podemos encontrar otra enzima, en este caso una enzima proteolítica, que es la plasmina. Acá falta una S, hay un error mío ortográfico, es plasmina. Esta enzima plasmina aparece fundamentalmente cuando existen algunas alteraciones metabólicas en el animal. La enzima en realidad actúa en la sangre del animal y en condiciones, puede ser por mastitis u otras afecciones del animal, va a pasar de la sangre a la leche. Y a diferencia de la lipoproteína lipasa, la proteasa plasmina es una enzima termoestable. Es decir, que es activa en la leche, aun cuando esa leche sea pasteurizada, y por lo tanto en un producto pasteurizado, y también, al menos parcialmente, en un producto que tiene tratamiento larga vida. En cuanto a las enzimas microbianas, es decir, aquellas que producen los microorganismos alterantes que se reproducen en la leche, encontramos dos tipos de microorganismos productores de estas enzimas, los ciclotrofos y los termodúricos. En la próxima vamos a ver un poquito qué sucede con estos microorganismos porque son muy importantes en cuanto a la vida útil de los productos lácteos. En este cuadro vemos cuáles son las enzimas microbianas, de qué microorganismo provienen, es decir, cuál es el microorganismo que produce esas enzimas, cuál es la característica de crecimiento de esos microorganismos, qué enzimas producen, qué estabilidad tienen esas enzimas y cuál es el origen de los microorganismos. Entonces, en primer lugar, las pseudomonas. Ya lo mencionamos anteriormente, son microorganismos típicamente alterantes. Pseudomonas fluorescens es uno de los principales, es la especie más frecuente, aunque hay varias especies con características similares. Estos microorganismos son ciclotrofos, es decir, crecen a partir de los 0 grados centígrados. Y a su vez, estos microorganismos son termolábiles. ¿Qué significa? Que la pasteurización los elimina completamente. No así las enzimas, que pueden ser enzimas proteolíticas o lipolíticas, pero estas enzimas tienen la característica de ser termoestables. Entonces, en una leche cruda, si hubo crecimiento de pseudomonas u otros microorganismos emparentados de características ciclotrofas y producen estas enzimas, aunque yo pasteurice esa leche, con lo cual elimino el microorganismo, no así, no voy a poder eliminar las enzimas porque son termoestables. Luego esas enzimas siguen actuando en esa leche pasteurizada o en una leche UHT o en una crema o en una manteca o en un queso. En cualquier producto derivado de esa leche con una carga inicial importante de bacterias ciclotrofas, esas enzimas termoestables, proteolíticas y lipolíticas van a ser factor de deterioro. ¿De dónde provienen las pseudomonas? Son microorganismos cuyo hábitat es el suelo, el agua y los equipos, particularmente los equipos de obtención de leche en el tambo, que fácilmente se pueden colonizar con pseudomonas. Un segundo grupo de bacterias gram negativas que no pertenecen a la familia de las pseudomonas, sí pueden ser enterobacterias u otros géneros como alcalígenes, Flavobacterium, Corynebacterium. Estos microorganismos preferentemente son mesófilos, aunque muchos de ellos se adaptan a la cicrofilia. También estos microorganismos, igual que pseudomonas, son termolábiles. Estos dos grupos los eliminamos con la pasteurización. El problema, otra vez, son sus enzimas, que a diferencia de los microorganismos, las enzimas son termoestables. Estos microorganismos
colonizan el ambiente y también provienen del intestino de los animales. Por último, el género Bacillus. El género Bacillus son bacilos gram positivos esporulados aerobios, es decir, crecen preferentemente en presencia del oxígeno. Dentro de este género encontramos algunas especies que son ciclotrofas, es decir, pueden crecer a partir de los 0 grados centígrados. El microorganismo es termostable porque es esporulado. A su vez produce enzimas proteolíticas y lipolíticas, pero a diferencia de las enzimas de los gram negativos, estas enzimas son termolábiles. Las puedo eliminar cuando pasteurizo, cuando hago tratamiento UAT. El origen puede ser el suelo, como todo esporulado, su hábitat es el suelo, la tierra y el intestino, sea del hombre o de los animales. Muy bien. Estas entonces son las principales enzimas que pueden alterar los productos lácteos. Un pequeño pantallazo y visión acerca de las alteraciones en los productos lácteos. Si son frescos, si hablamos de productos con menos de 30 días de vida útil, leche, crema pasteurizada, algunos quesos untables, acá puede entrar el yogur y también, por supuesto, los postres lácteos, a donde puede haber alteraciones físico-químicas, separación de fases, sinéresis. La sinéresis sobre todo aparece en el yogur por el bajo pH que tiene. La separación de fases se puede dar fundamentalmente si no se homogeneiza la leche para que la grasa no se separe. Y las alteraciones microbiológicas son las más frecuentes en estos productos. Estos productos se van a alterar fundamentalmente por crecimiento microbiano. Si es una leche pasteurizada, al cabo de 7 a 10 días, la carga microbiana ya llega alrededor de 10 a la 6 UFC por mililitro y comienzan a aparecer las alteraciones. Acá tenemos también productos pasteurizados como crema o leche, a donde puede haber contaminación post-pasteurización, dependiendo de la higiene del ambiente donde se envase y de la forma de envasado. Ahí pueden aparecer los ciclotrofos, sean las pseudomonas o bien bacillus. Y en los productos fermentados, donde microbiológicamente el mayor problema pueden ser los hongos y levaduras, como vemos en las fotos, donde particularmente si hay alguna falla en el termosellado de los envases y puede ingresar aire, con el aire ingresan las esporas de los hongos que van a crecer sin ningún problema en la superficie del alimento. El yogur es un producto seguro, fundamentalmente por su pH, que habitualmente está alrededor de 4,5, más la flora fermentativa, más el tratamiento térmico que tiene la leche durante el proceso, hacen que no haya riesgo, ni desde el punto de vista sanitario, ni de alteración, salvo por este tipo de inconvenientes. La sinéresis se suele dar en los yogures, sobre todo cuando el producto se sobreacidifica y el pH baja por debajo de los 4,5, comienza a haber contracción del coágulo de caseína y separación del suero. Productos lácteos de vida útil media o larga, leches con tratamiento ultra alta temperatura o los quesos. En general vamos a encontrar alteraciones físico-químicas o enzimáticas. Hemos visto antes las enzimas, sobre todo las termoestables. Aquí se agregan eventualmente enzimas que puedan provenir del coagulante. Cuando se utiliza, por ejemplo, un cuajo de origen vacuno, no solamente hay enzima coagulante, es decir, renina, sino que hay otras enzimas como pepsina y otras enzimas que no tienen actividad o tienen poca actividad coagulante, pero que sí pueden afectar la maduración del queso. Y las alteraciones microbianas que tienen que ver con los esporulados, que nos pueden generar este problema, ¿sí? Fermentación tardía por desarrollo de bacterias butíricas. Esas bacterias butíricas aparecen en la leche por contaminación fecal a partir de los animales. Luego, soportan perfectamente el tratamiento de elaboración del queso y las esporas que quedan en la masa del queso durante la maduración van a germinar,
van a realizar una fermentación secundaria a partir del ácido láctico para convertirlo en ácido butírico y gases como hidrógeno y dióxido de carbono, que van a generar esta fermentación tumultuosa que por supuesto deteriora completamente esos quesos, cambiando totalmente la apariencia, el sabor, etcétera, etcétera. Por último, hay un grupo de bacterias del género Thermus, que en los últimos tiempos se ha visto son responsables de cambios de color en la masa de algunos quesos madurados. La manteca, el deterioro suele sobrevenir por oxidación de la grasa, obviamente requiere la presencia del oxígeno, por las enzimas de los ciclotrofos, las enzimas lipolíticas y contaminaciones eventuales a partir de hongos y levaduras desde el material de envasado o del ambiente durante el envasado. En la leche en polvo no vamos a encontrar alteraciones microbiológicas porque los microorganismos en una leche en polvo con una humedad máxima de 4% es imposible que se multiplique ningún microorganismo. Por lo tanto, el deterioro proviene de la oxidación de las grasas en leches enteras, deshidratadas, y eventualmente puede aparecer reacciones de pardeamiento, dependiendo de la humedad y la temperatura de conservación. Muy bien, veamos algunos conceptos de la validación en sí misma. ¿Qué es la validación? Es comprobar que las medidas de control de un proceso son adecuadas y capaces de controlar, en el caso de los alimentos, la inocuidad y la vida útil del alimento. Entonces, cuando validamos, estamos comprobando y demostrando que el tratamiento que sufrió ese alimento es adecuado para lograr inocuidad y mantener determinada vida útil. La validación es fundamental cuando queremos demostrar que los prerequisitos, buenas prácticas, procedimientos operativos y estandarizados de limpieza y desinfección en un sistema de análisis de riesgo y puntos críticos, nos dan un nivel de seguridad apropiado. ¿Cómo se pueden validar los procesos? Hay distintas maneras de validarlos. Cuando hablamos de microorganismos patógenos o riesgo de la presencia de patógenos en un alimento, es decir, si un patógeno determinado se puede reproducir en un alimento, en primer lugar se pueden aplicar modelos predictivos. Son modelos matemáticos que, teniendo en cuenta algunos factores de ese alimento, por ejemplo el pH y la actividad acuosa, me permiten predecir si un patógeno se puede multiplicar o no. Obviamente que estos modelos matemáticos nos dan una aproximación, luego hay que hacer algún ensayo, como el que marco acá en segundo lugar, que es el reto microbiano. Es decir, inocular el producto con el microorganismo en cuestión y ver qué sucede luego de la elaboración y durante la vida útil. Si ese microorganismo desaparece y si tiene o no la capacidad eventual de reproducirse. A veces hay criterios previamente validados. Si yo, supongamos, para una leche voy a aplicar un proceso de pasteurización, este es un proceso no solamente conocido, sino validado por años y años de uso en la industria. Entonces, yo puedo decir que la pasteurización no necesito validarla, porque es un proceso que históricamente está validado. Obviamente siempre que con mis equipos cumpla con los requerimientos tiempo-temperatura adecuada. Decimos en ese caso que estamos trabajando en una zona de seguridad. Por último, podría validar a partir de bibliografía, no es lo más recomendable, obviamente, porque es muy difícil en la bibliografía encontrar procesos de validación para exactamente el mismo producto y el mismo proceso que yo voy a utilizar. Esto es muy difícil de conseguirlo. Bien, ¿cuándo debemos validar entonces la vida útil de un producto? Si es un producto de vida útil conocida, a ver, ¿por qué establecemos que es de vida útil conocida? Bueno, porque hay muchos productos similares que se conoce cuál es su vida útil.
esto no me asegura que mi producto en mi fábrica con mi proceso vaya a tener exactamente la vida útil que tienen otros productos similares. Entonces probablemente sea conveniente también validar la vida útil en ese caso. Si es un producto nuevo, obviamente sí o sí hay que validar su vida útil. Si es un producto que ya lo tenemos estandarizado y validado, y cambiamos algo en el proceso, bueno, evidentemente vamos a tener que demostrar que ese cambio no me altera la vida útil. Si cambiamos los proveedores de las materias primas, dependiendo de qué materia prima, esto hay que analizarlo en cada caso en particular, probablemente tengamos que validar. Lo mismo si hay modificaciones en los equipos de producción, o bien cambios en las condiciones de almacenamiento, transporte, etcétera, etcétera. En cualquiera de estas situaciones vamos a necesitar validar cuál es la vida útil. ¿Cómo validamos? Hemos dicho antes, modelos predictivos que se aplican fundamentalmente a patógenos. Ahí podemos hacer una evaluación cuantitativa, que, insisto, es fundamentalmente una aproximación. Luego seguramente hay que aplicar un ensayo de reto microbiano para demostrar que esto es así. Existen modelos matemáticos para algunos alterantes en ciertos alimentos en particular. Algunos de estos microorganismos se han establecido modelos matemáticos en función del pH, de la actividad acuosa, de la temperatura, para demostrar si estos microorganismos pueden crecer o no en el alimento. Son una buena herramienta para la investigación, pero no son de aplicación práctica. Como les dije antes, nos dan una aproximación y luego tendremos que demostrarlo experimentalmente. ¿Cómo hacemos los ensayos de vida útil para poder validarlo? Bueno, se pueden dar dos circunstancias. Si es un producto que tiene microflora propia al momento de la elaboración, es decir, luego de elaborado, vamos a tener que evaluar qué es lo que sucede con esa microflora. Ejemplo, yo pasteurizo un producto lácteo, sé que en ese producto lácteo pasteurizado quedan microorganismos viables. Entonces, el desarrollo de esos microorganismos residuales es el que me va a condicionar la vida útil del producto. Es eso lo que yo tengo que evaluar. En otros productos vamos a necesitar evaluar si la microflora alterante es producto de una recontaminación post-procesado. Ejemplo, a partir del equipo de envasado de un producto líquido. ¿Por qué? Bueno, porque esa máquina envasadora o las cañerías se pueden colonizar con microorganismos que luego pasan al fluido, quedan dentro del producto y pueden alterar el producto. El desarrollo de un proceso de validación tiene varias etapas. Escala piloto, esto particularmente lo aplicamos cuando es un producto nuevo. Tenemos que hacer elaboraciones en pequeña escala para obtener datos preliminares, a ver, dependiendo de cuáles son los factores propios del alimento que controlan la microflora, e ir evaluando los parámetros microbiológicos. En segundo lugar, si acá tenemos un resultado satisfactorio en la escala piloto, pasamos a un ensayo en planta con los equipos con los cuales se va a producir. Esto, por supuesto, es la parte más importante, porque acá se va a demostrar si realmente se logra la vida útil que se pretende. ¿Qué es lo que hacemos? Elaboramos el producto, ya estandarizado el proceso, y tenemos que reservar una cantidad de muestras de ese producto, almacenarlo en las condiciones en las cuales se va a almacenar para la venta y distribución, e ir evaluando en esas muestras la evolución de la microflora a lo largo del tiempo. Bueno, luego, si tenemos un ensayo en planta ya satisfactorio, que es prácticamente una escala industrial, pasamos a la evaluación en producción. Cuando ya tenemos el producto en línea de producción, hacemos una evaluación final de la misma manera, sacando muestras de un producto elaborado y evaluando el eventual desarrollo microbiano en esas muestras a lo largo del tiempo. Cuando el crecimiento microbiano llega a cierto valor, voy a decir, hasta acá llegó la vida útil del producto. Muy bien. ¿Qué condiciones tenemos que tener en cuenta en cuanto al estudio de vida útil? ¿Cómo almacenamos las muestras?
Tiene que ser las mismas condiciones en lo posible en las cuales se va a almacenar durante la conservación, distribución y hasta el consumo. La frecuencia del muestreo, cuántas muestras tenemos que reservar para analizar. Esto depende de la vida útil. Si estimamos que el producto dura una semana, 10 días, tenemos que analizarlo día por día y ver qué es lo que está sucediendo. Si se estira hasta unos 2 meses, podemos hacer una muestra por semana. Más de 2 meses, muestra inicial, acá falta una I, muestra final y 2 o 3 intermedias. Y en todos los casos, cada muestra que se tome para analizar se tiene que hacer por triplicado para tener un resultado con peso estadístico y de verdadero valor. ¿Qué test vamos a realizar? Bueno, simultáneamente se pueden hacer, en primer lugar, los ensayos microbiológicos, que son los que condicionan el crecimiento, y eventualmente ensayos físico-químicos sobre esas muestras, cuando las alteraciones físico-químicas son las que condicionan la vida útil del producto. Los análisis microbiológicos, obviamente, son análisis cuantitativos. Queremos ver cómo se reproducen los microorganismos y qué niveles alcanzan a lo largo de su vida útil. ¿Qué parámetros hacemos? Como ya les dije, la microflora de los alimentos es muy compleja y por lo tanto vamos a evaluar aquellos grupos de microorganismos que tengan alguna relación con el deterioro. En general hacemos aerobios mesófilos, es una medida indirecta de la carga total viable. Podemos hacer ciclotrofos, y estos son los microorganismos que nos afectan en el producto. Podemos evaluar hongos y levaduras, alterantes muy frecuentes, y también en algún caso podemos evaluar microorganismos esporulados. Estos serían entonces los principales grupos de microorganismos que tenemos que eventualmente controlar durante este proceso de validación. Muy bien. Bueno, con esto de mi parte le doy el cierre a esta charla introductiva acerca de la problemática de la validación de los procesos. Simplemente ahora le voy a dar un ligero panorama de en qué consiste el curso que comienza el próximo lunes, y finalmente va a quedar un pequeño espacio por si hay alguna pregunta que quieran hacer acerca de esta charla introductoria. También al final les puse una transparencia con algunos datos de bibliografía que les pueden ser útiles sobre este tema en particular. El curso entonces, elaboración y control de productos lácteos, me voy a referir a quesos fundamentalmente, yogur y dulce de leche. Comienza el próximo lunes y se extiende hasta el 18 de diciembre. Básicamente lo que vamos a ver en el curso, y estos son algunos aspectos generales, tienen en la plataforma el programa analítico. Vamos a hablar, sí, iniciando con un panorama general de la producción de leche y quesos en el mundo, cómo se clasifican, cuáles son los distintos tipos de quesos y subproductos de la industria quesera. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la fabricación, la elaboración, desde los aditivos, ingredientes. Vamos a hablar de la microbiología, tanto de la leche como de los quesos en particular y otros productos lácteos. Hablaremos de la calidad de la leche que se usa para quesería, cómo evaluamos esa calidad, qué tipo de leche podemos utilizar o no, según el tipo de producto que vamos a elaborar. Vamos a andar, sí, en la elaboración propiamente dicha, sus etapas, el tratamiento, la coagulación, cuáles son los coagulantes que podemos utilizar, cuáles son las etapas. Vamos a hablar de las bacterias lácticas, de los fermentos. Todo esto fundamentalmente sobre los productos lácteos en general y particularmente sobre los quesos. Y luego nos vamos a referir a yogur, hablaremos un poco también de leches fermentadas, en lo que hace a su elaboración, particularmente. Veremos también un capítulo sobre el dulce de leche o manjar lácteo, según dónde se elabora. Y finalmente vamos a terminar con algunos aspectos que tienen que ver con defectos y alteraciones en los quesos. Este es un panorama sí, general de los principales puntos
que vamos a tratar durante el curso. Les dejo a Libet el micrófono, ella nos va a orientar. Si es que hay alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer, trataremos de poder evacuarla. Ok, buenas tardes. Muy bien, la pregunta dice la AW, ¿qué porcentaje debe estar en almacén de queso fresco? A ver, el AW es una propiedad del producto, del queso. Yo no sé si tú te refieres a la humedad del ambiente o a la actividad acuosa. En principio, si es un queso fresco, la actividad acuosa es alta. Y seguramente el tiempo de vida útil va a ser corto. Pero en tal caso, si nos aclarás a qué te referís con actividad acuosa, si es o bien la actividad acuosa propia del queso o te estás refiriendo a la humedad del ambiente donde se almacena el queso. Mientras podemos responder otra pregunta. Bien, ¿qué hago para alargar la vida útil a un yogur? Bueno, buena pregunta, ¿no? Todos deseamos que la vida útil sea lo más larga posible, pero bueno, lamentablemente no es así. Para alargar la vida útil de un yogur, bueno, en primer lugar hay que cuidar mucho en la elaboración el pH final, ¿sí? Que no baje demasiado como para que no genere sinéresis. Obviamente que tenga un buen envasado, que el ambiente de envasado esté lo más controlado posible en cuanto a contaminantes ambientales, como pueden ser los hongos, las esporas de los hongos. Y en tercer lugar, la temperatura de conservación. Es decir, cuando el yogur se elabora, al final de la elaboración, hay que bajar rápidamente la temperatura para detener la fermentación. Y luego mantener una temperatura lo más baja posible durante la vida útil. Bien. Para la validación, ¿quién se encarga? ¿La empresa o cómo se designa esa persona que encarga de la validación de un producto lácteo u otro alimento? La validación es algo que tiene que hacer el fabricante del producto, porque es la manera de poder demostrar cuál es la vida útil de ese producto. Entonces, es algo que se hace internamente en cada empresa. Obviamente la empresa designará quién, puede ser habitualmente personal calificado del área de control de calidad, por ejemplo, estos estudios de validación. David dice, me llama mucho la atención que hablara de bacterias gram negativa en leche pasteurizadas. ¿No debería haberlas matado el calor? Sí, de hecho el calor elimina los gram negativos que son muy sensibles al calor. Sin embargo, el problema es de contaminación post-pasteurización, a partir de los equipos, el material de envasado, la máquina de envasadoras. El gran problema con las gram negativas es que si son de la familia de las pseudomonas, producen las enzimas y esas enzimas el calor no las elimina. Bien, Marcial Edgardo. ¿Cuál es la principal falla o indicador crítico de deterioro en los quesos y manjares, la cual me permite monitorear ese criterio de falla en unas pruebas de ensayo para poder determinar su tiempo de vida útil por método acelerado? Marcial, es muy difícil hacer un ensayo acelerado para evaluar estabilidad microbiológica en cualquier producto. Y particularmente los productos lácteos. ¿Por qué? El ensayo acelerado consiste en elevar la temperatura, pero si yo elevo la temperatura en un alimento, los microorganismos van a crecer más rápido y el producto se va a deteriorar mucho más rápidamente. Entonces, los ensayos de vida útil en alimentos se hacen a la temperatura de preservación del alimento. Lamentablemente no hay manera de acelerar esos estudios. En cuanto a los criterios, son los que lo que mencioné anteriormente, la carga microbiana total, o hongos o levaduras, o ciclotrofo, depende del producto. Bien, ¿por qué la leche se corta durante el pasteurizado?
Bueno, seguramente porque ya hubo un crecimiento microbiano importante que disminuyó el pH, lo cual hace mucho más sensible a las proteínas al calor, particularmente la caseína. Al bajar de pH y aumentar la temperatura, va a coagular más rápidamente. Gloria nos dice, me gustaría saber cómo el pH determina la vida útil del yogur. ¿Solo afecta la sinéresis o también un pH alto, bajo, fuera de 4,446 fomentará el crecimiento de microorganismos alterantes? A ver, el pH en primer lugar afecta a la sinéresis. Cuando estamos por debajo de 4,5 ya estamos con mayor riesgo de que haya sinéresis. El problema sería si el pH está por encima de ese 4,6 o se aproxima a 5, a donde comienza a haber algún riesgo de crecimiento de otros microorganismos. Si pueden aparecer los ciclotrofos, por ejemplo. ¿Okay? Pero eso es cuando ya el pH está demasiado alto, cuando está aproximándose a 5 o por encima de 5. La siguiente, por favor. Ahí estamos. Eric Yael. ¿Existen métodos para inactivar las proteasas y lipasas termoestables sin alterar las características organolépticas del alimento? Eric, no, lamentablemente no existen métodos efectivos que nos permitan inactivar esas enzimas sin el tratamiento térmico. Si lamentablemente no existe otro tratamiento que me asegure eliminar las enzimas en el alimento. Igual Tamari, igual se debe validar el tiempo de vida, entonces la referencia no me sirve ya que los medios son distintos para cada planta. Las referencias siempre van a dar un dato orientativo que por supuesto es muy útil porque te ahorra mucho trabajo. Con lo cual, uno en su planta, bueno, si las referencias te dicen que el producto dura 3 meses, en principio podemos asignar esa vida útil, pero haciendo el ensayo de validación para quedarnos seguros, para quedarnos tranquilos de que realmente es así. Flor, buenas tardes. ¿Qué parámetros debo tener en cuenta al elaborar el queso azul? Flor, Chara, son muchos los parámetros y los aspectos que hay que tener en cuenta. Estas son cuestiones más extensas que las vamos a ver en el curso. No lo puedo resumir ahora en pocas palabras. Jenny Paola, me gustaría saber qué conservante puedo utilizar para leche fresca en la elaboración de queso campesino u otros quesos. Bien, en realidad el consejo es no usar ningún conservante en la leche. La leche se tiene que, es decir, la leche se preserva en primer lugar con buenas prácticas higiénicas para la obtención, evitando la carga microbiana inicial que sea alta. Y esto se logra con animales sanos y buenas prácticas higiénicas en la obtención de la leche. A partir de ahí, frío. Una vez que se obtiene la leche recién ordeñada, la temperatura tiene que bajar de horas por debajo de los 5 grados centígrados. Eso es lo que hay que hacer. Desconozco si en algún otro país la legislación permite el agregado de preservadores. Aquí en Argentina, en la leche no se puede utilizar ningún tipo de conservador en la leche. En algunos países se permite activar el sistema de la lactoperoxidasa natural de la leche, agregando a la leche pequeñas cantidades del sustrato, del subtiocianato, y de peróxido de hidrógeno. Pero esto depende de la legislación, insisto, de cada país. En Centroamérica usamos natamicina para preservar el yogur. En América del Sur respetan más la naturalidad de los lácteos. ¿Usan algún aditivo de preservación para lácteos? Aquí en Argentina
decir, les comento cuál es la situación legislativa aquí en Argentina. ¿Tá? En productos lácteos en general, el único preservador que se permite es el ácido sórbico, que se utiliza como sorbato de potasio. Esto se puede aplicar en yogur, por ejemplo, en productos, en quesos. ¿Ah? ¿Por qué se permite solamente el sorbato? Bueno, primero porque el sorbato tiene poca acción inhibitoria o casi ninguna sobre las bacterias lácticas, a diferencia de otros preservadores. Y su nivel de toxicidad, por suerte, es bastante bajo. Y en segundo lugar, se permite el uso de natamicina, que mencionas aquí, pero la natamicina está permitida únicamente para la corteza de los quesos. No se permite en otros productos, solamente en la corteza de los quesos. En el caso del yogur se permite el sorbato de potasio, ácido sórbico, particular, que obviamente tiene sobre todo efecto en el control de hongos y levaduras, dado que son los principales agentes de deterioro en esos productos, sobre todo cuando al yogur se le agregan otros alimentos como pueden ser frutas preservadas, a partir de las cuales puede venir algún contaminante. Bien, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes.